Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Correa y les hablaré sobre el hardware. Ok, ¿qué es el hardware? A continuación leeré y expondré después o explicaré de qué trata esta pequeña información. Ok, dice, el hardware se refiere a un conjunto de piezas físicas y tangibles. Ok, fácil interpretar, perdón, esta pequeña parte que dice que es un conjunto de piezas físicas y tangibles. Es todo aquello que en un dispositivo se puede manipular eh, fácilmente, ¿no? Ya sea físicamente, valga la redundancia. Y dice que también la interacción entre sí de forma analógica o digital. Hablamos aquí sobre lo que son los circuitos que generan este tipo de los hardware, las piezas físicas, ¿verdad? Que son en los dispositivos, generan circuitos para darle procedencia a lo que es el ordenador. Ok, dice, el hardware es el soporte físico sobre el que se instala, opera y funciona cualquier software. Ok, sabemos que sin lo que es esto físico, estas piezas físicas, no se puede emplear lo que es el software, ya que es indispensable. Sabemos que para, para poder llevar a cabo, no sé, el poder guardar información en la computadora, necesitamos el disco duro, ya que a veces, bueno, es más que nada la memoria interna también, que creo que es aparte. Bueno, en fin, hablo de esto porque mayormente en lo que es esta parte de los componentes que hay dentro de la torre, eh, tienen que ser exactamente en posiciones, ¿no? Porque los circuitos lo que van a hacer es darle procedencia al ordenador, a que se pueda prender la computadora, a que, a que, a que podamos ver podamos ver la pantalla, vaya. Em, y pues esto es gracias a estas piezas que hay dentro de nuestro dispositivo. Y necesitamos de lo que es el hardware para poder eh, tener lo que es el software, más que nada. Y en general, digamos que el hardware es todo lo físico tangible y necesario para que podamos tener el funcionamiento de nuestro dispositivo. Y bueno, también está lo que es la clasificación del hardware. Eh, Vaya que existen otros tipos de clasificación, ¿verdad? No solo esta, pero esta es una que mayormente se utiliza para saber dónde se ubica estas piezas eh, que componen el dispositivo. Ok, bueno, el hardware interno, como dice, es todo lo que está dentro, está la parte interna de lo que es la torre, la caja. Y pues como acá dice, generalmente el que se incluye dentro de una torre. Ok, aquí hay una variedad de piezas que se incluyen dentro de esta clasificación. Está, por ejemplo, el microprocesador, también está todo lo que viene dentro de la tarjeta madre, la tarjeta de video, el disco duro. Ah, bueno, el disco duro es algo indispensable que no va justamente dentro de la tarjeta madre, pero pues es algo que está dentro de la torre, el disco duro. Eh, y así, entre otros, el CPU y otros. Y pues también está el hardware externo. Es todo aquel que se puede ver a simple vista, ¿verdad? Que, que lo podemos ver a grandes rasgos, pues que está empleado en nuestro escritorio. Pues vamos a leer que dice que es todo aquel que no tiene lugar asignado dentro de la caja del ordenador y se sitúa por lo tanto en el rango de acción del usuario
pero fuera del envolvente de la máquina. Ok, es como yo decía, vuelvo a repetir, es todo lo que se puede ver a simple vista. Ok, esto puede ser nuestro mouse, nuestro teclado, también puede ser la cámara, ¿verdad? Los audífonos están fuera no necesitan estar dentro. Eh, Entre otros, también está la pantalla, ¿verdad? Está la impresora, el escáner, el fax y así entre otros. Y esta es una clasificación. Hay otras clasificaciones para lo que es el hardware. Bueno, y como ya antes mencionado, hay otras formas de clasificación para el hardware. Está lo que es el hardware principal y el complementario. Ok, bueno, estos son todos aquellos elementos constituyentes que resultan absolutamente indispensables, que son, vaya, son necesarios, como son el CPU, el chipset, el SSD, que es un disco duro, y aquí dice o HDD en su defecto. Bueno, eso depende porque no todos reconocen el mismo disco duro, hay otros, bueno, hay diferencia. También lo que es la memoria RAM, la fuente de alimentación, vaya que sin esta no pudiéramos prender la computadora, pues es para lo que cala la energía. También está la caja del ordenador, el monitor, el teclado, vaya que es también, sabemos que es algo indispensable, y al ratón, nuestro cursor, ¿verdad? Y pues sabiendo esto, el resto de aparatos serían complementarios, como son los ventiladores, el NIC, la GPU, entre otros. Y pues bueno, está por medio de componentes. Ok, aquí es por componentes, como que ya es un poquito más específico, ¿no? Como que, esto es de aquí, esto, o sea, aquí hay más de, un poquito más de separación, ¿no? O sea, ya no son tan internos, sino que los internos como que se excluyen también, y también hay externos que se separan, pues. Están los elementos de procesamiento, eh, también están los elementos de almacenamiento como son el USB, está también el disco duro, también están lo que son, em, bueno, entre otros. Existen variedades de elementos que puedes, valga la redundancia, almacenamiento para almacenar información. Y pues sí, hay otros, como ya mencioné, el disco duro, el USB, entre otros. Bueno, también están los dispositivos de entrada, que estos dispositivos eh, son para que nosotros proporcionemos información a la computadora, que interprete pues la computadora información que nosotros queremos mandar o queremos plasmar en la pantalla. Por ejemplo, el teclado es un dispositivo de entrada, ya que ya que esta, por ejemplo, cuando nosotros queremos escribir, nosotros tecleamos y pues plasmamos las letras, y pues es como que nosotros queremos plasmar algo, queremos informarle algo a la computadora, y pues lo de salida pues sería la antítesis, lo contrario, sería lo que la computadora quiere interpretarnos a nosotros. Por ejemplo, el audio, digamos, en las bocinas, podría ser, em, podría ser de salida, ya que la computadora lo que quiere es salir, es el audio, sería un dispositivo de salida, las bocinas, los audífonos serían también. Bueno, en dispositivos de entrada también entra lo que es el mouse, ¿verdad? El mouse, también están los escáneres, entre otros. Bueno, son algo de clasificación, hay algo de mucha diferencia entre estas de entrada y salida. Eh, y pues bueno, también como existen estas, están también los dispositivos de entrada y salida. Ok, esta está como la impresora multifuncional. Por ejemplo, la impresora, pues obviamente puedes mandar imprimir información
por ejemplo, un documento que quieras imprimir, lo puedes mandar de la computadora y lo lee la impresora. Pero también puedes meter información en la computadora como con un escáner. Hay impresoras multifuncionales. También están lo que son las pantallas táctiles, que como la que posee nuestro teléfono móvil, ¿verdad? En la que podemos ver la información que el sistema emite y pues bueno, es para nosotros. También están los dispositivos de redes como los modems, tarjetas de red. O sea, son dispositivos que permiten conectar nuestro sistema a redes informáticas. También está lo que son cascos de realidad virtual. Estos aparatos se colocan en la cabeza, ¿verdad? Para simular una presencia real en un entorno. Y pues virtual, todo es virtual, pero emitiendo un mundo virtual con ciertamente con los visores. Y pues estos son, ¿cómo se llama? Son dispositivos de entrada y salida. En este se clasifican el hardware, perdón. Es como un poquito más específico. Y pues estos son unas formas de clasificar el hardware y es lo que hablamos del hardware. El software es la parte inmaterial del ordenador que permite que los diferentes componentes de hardware funcionen. El software es un conjunto de instrucciones que una computadora debe de seguir. Esto quiere decir que son como indicaciones de todo lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. El concepto de software engloba todo aquello que es intangible en una computadora, o sea, lo que no se puede tocar, por ejemplo, los programas y los sistemas operativos. Esta definición contrasta con hardware, ya que este se refiere a componentes físicos de la computadora, los dispositivos, los aparatos y equipos que se pueden tocar, se pueden ver, y sin el software, no importa lo grande o costoso que sea el hardware, este no funcionaría. De hecho, la palabra software proviene del inglés y significa mercancía suave. En cambio, hardware significa mercancía dura. Aunque hoy en día la palabra software pues se ha globalizado como sinónimo de instrucciones de las computadoras. Y si llegamos a comparar una computadora con un ser humano, el software vendría siendo como las señales del sistema nervioso que controlan el funcionamiento del cuerpo. Dentro del software informático podemos encontrar diferentes aplicaciones, programas y sistemas operativos. Para otorgar cierto orden a todo este conjunto, por lo general se utilizan tres divisiones, que es software de sistema, software de programación y software de aplicación. El primero, que es software de sistema, es una plataforma sobre la que se asienta el hardware y todas las aplicaciones informáticas. Este tipo de programa informático está escrito con un lenguaje de programación de características de bajo nivel o de primera generación. Este es un lenguaje cuyas instrucciones controlan sin intermediarios el hardware, como es el caso en el lenguaje de máquina y los lenguajes ensambladores. El sistema operativo es un claro ejemplo de software de sistema. El sistema operativo lo que hace es controlar la parte física de una computadora para facilitar su uso al usuario. El sistema operativo toma el control de las actividades de la computadora luego de que el BIOS termina su trabajo encendido. Existen diferentes tipos de sistemas operativos en los que podemos encontrar el Microsoft Windows, Mac, Linux y para tabletas y teléfonos inteligentes podemos encontrar iOS y Android. El sistema operativo lo que hace es optimizar el uso del procesador, la memoria y los equipos de entrada y salida, permitiendo así a los usuarios correr varios programas eficientemente. El sistema de base de datos trata de maximizar el uso de la memoria y del disco para permitir a los diferentes usuarios tener acceso a los datos al mismo tiempo. Aparte de los sistemas operativos dentro del software de sistema, también podemos encontrar las siguientes clases de programas, que serían antivirus, utilidades del control de disco, controladores de hardware o drivers, traductores de lenguajes informáticos, cargadores de programas, algunas BIOS y UEFI. BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida.
es un firmware instalado en memoria ROM del ordenador. UEFI, por sus siglas en inglés, significa Unified Extensible Firmware Interface, que en español significaría Interfaz de Firmware Extensible Unificada. Es el código del firmware de una chip en la placa base que proporciona funciones adicionales a las del sistema de entrada y salida básico. Por último, tenemos los gestores de arranque y los hipervisores. Por otro lado, tenemos el software de aplicación, que también se llama software utilitario para el usuario final, o como comúnmente lo conocemos, las apps. Estas son todos aquellos programas que ejecutan tareas concretas para las que han sido desarrolladas específicamente. Una aplicación es un software que nos ayuda a realizar algo productivo o divertido en la computadora. Se escribe para realizar una función en particular, como lo he mencionado anteriormente. Esta función no tiene que estar relacionada directamente con la computadora. Por ejemplo, un procesador de palabras ayuda a los usuarios a crear textos. Existen dos diferentes tipos de software de aplicación. El primero es software genérico y el segundo es software hecho a la medida. Dentro de las aplicaciones genéricas que más conocemos y tenemos está PowerPoint, con la que podemos realizar presentaciones, la calculadora, también está Google Chrome o el reproductor de videos. Y otros ejemplos, pero de software de aplicación hecho a la medida, es el sistema bancario, que se encarga de un dominio particular como los clientes, las cuentas, las inversiones, los intereses y los depósitos en un determinado banco. Por último, tenemos el software de programación, que permite al usuario desarrollar sus propias herramientas a través de un lenguaje más cercano al humano. Dentro de este apartado se encuentran herramientas como lenguajes de programación, compiladores, etc. Debido a que hay muchísimas aplicaciones posibles para el software, pues es difícil establecer una clasificación robusta y libre de interpretaciones según su utilidad. La taxonomía de estos programas informáticos es un problema suficientemente complejo como para que en 2007 Microsoft pusiese manos a la obra y creara un listado organizado de los mismos. Pero desde entonces ha surgido una taxonomía tras de otra. Entonces, en 2018, Rasmus Atzberg y Dan Besset de International Data Corporation crearon una lista resumida, pero aún así esta quedó muy larga, por lo que se dedicaron a crear una más corta en donde el usuario pudiera entenderla con más claridad. La siguiente clasificación está hiperreducida y puede ser más explicativa, que son procesadores de texto, gestores de bases de datos, gestores de hojas de cálculo, reproductores multimedia, gestores de presentaciones, sistemas de gestión de relaciones clientelares, software de planificación y gestión de recursos, programas educativos, simuladores, exploradores de contenido, herramientas de diseño asistido por ordenador, software de control y gestores de comunicación. Otra posible clasificación del software se refiere a la forma en la que se entrega al público. Atendiendo esta característica podemos diferenciar los siguientes segmentos. Tenemos shareware, lightware, freeware, public domain software o programas de dominio público y open source software o programas de código abierto. El shareware se refiere a programas distribuidos en calidad de demostración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que su uso es gratuito en un periodo de prueba, pero cuando termine este periodo de prueba tienes que adquirir una licencia para continuar usando el software. O sea que hay una clara intencionalidad de venta. Un ejemplo de esto podría ser WinRAR, que es una aplicación para comprimir y descomprimir archivos. De ahí tenemos Lightware, que en este caso hablamos de una variedad de shareware en la que el programa completo está deshabilitado hasta que realizas la adquisición, o sea que tienes que pagar para poder usarlo.
pero las funcionalidades básicas del software están disponibles sin necesidad de pagar. Un ejemplo de esto sería Adobe Photoshop, que todos conocemos que pues es un editor. De ahí sigue el freeware, que se trata de un software que puedes usar de forma totalmente gratuita. Sin embargo, su distribución pues está sujeta a derechos de autor, licencias de distribución o protecciones comerciales. Un ejemplo de esto sería Avast, que es un antivirus. El Public Domain Software o programa de dominio público es la evolución lógica del freeware, que aparte de ser gratuito para el usuario, no hay ninguna restricción sobre su distribución. Un ejemplo de este es Unix, que es un sistema operativo, es decir, que es una colección de programas que ejecutan otros programas para una computadora. Este se lanzó en 1969. Por último, tenemos el Open Source Software o programas de código abierto, que estos, aparte de ser gratuitos y de libre distribución, los bloques de código conforman este tipo de programas de manera pública y su modificación queda al juicio de la comunidad de los usuarios. Un ejemplo de esto podría ser Android de Google, y algo que nos resulta un poco más familiar de ejemplo sería nuestra plataforma de Moodle. Hola, yo les hablaré sobre los software maliciosos. El primero que tenemos es conocido por el malware. En inglés es malicious software. Programa malicioso, programa maligno, software dañino o software malintencionado. O cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario. ¿A qué se refiere esto? El malware es un software diseñado para causarle daño a sus dispositivos con la finalidad de dañar algunos archivos o que se alentice tu computadora o tu PC. Pasamos con el siguiente, que se le conoce como spyware. Es un malware que recopila información de una computadora y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o con el consentimiento del propietario del computador. Algunos ejemplos de programas espías conocidos son Gator o Basic Buddy. Bueno, ahí claro dice que pues transmite otros archivos a otra computadora. Entonces prácticamente se podrían estar robando toda clase de información de tu PC o computadora sin que tú te des cuenta. Ok, pasamos con el siguiente, que es hardware. Es un componente de software que muestra anuncios. El software malicioso toma el control de su navegador para seguir su actividad, enseñarle anuncios falsos y redirigir su tráfico hacia páginas web sospechosas. Bueno, esto nos lleva a abrir otras páginas que tienen virus y afectan nuestra computadora. Por eso aparecen hacia un costado de la página si es confiable la página o no. Porque no sé si, bueno, yo ya he visto cuando yo entro a mi computadora, cuando voy a meterme a una página, aparece ahí que no es confiable la página, o a veces hasta incluso te aparece que tiene virus la página. Bueno, pasamos con el otro. El otro se llama ransomware. Es un programa de software malicioso que infecta tu computadora y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. El ransomware tiene la capacidad de bloquear la pantalla de una computadora o cifrar archivos importantes determinados con una contraseña. Esto se debe a que te hackearon, obviamente. Entonces te piden dinero a cambio o para que te devuelvan tus archivos, documentos, entre otras cosas.
Existen dos tipos, que es el ransomware de bloqueo. Este tipo de malware bloquea las funciones básicas, que son el usuario para que puedas ingresar a la computadora, acceso a tu escritorio, y es posible que habilite parcialmente las funciones del mouse y teclado, que no puedes escribir y no puedes utilizar el teclado. Ransomware descifrado, esta es otra. El objetivo del ransomware descifrado es cifrar tus datos críticos, como lo son los documentos, fotos o videos, pero no afecta a las funciones más básicas de la computadora. Esto genera una sensación de pánico, dado que puedes ver los archivos pero no acceder a ellos. Bueno, pasamos en el siguiente. Este se le conoce como bloatware. Cuando compramos una computadora o un smartphone nuevo, es muy habitual pasar los primeros momentos eliminando aplicaciones que no nos sirve, que no nos interese, pero por cuestiones de dispositivos vienen preinstaladas. Dichas aplicaciones reciben en inglés el nombre de bloatware, un término que en nuestra lengua se ha traducido de forma no literal como software inflado. Función entre el software y el hardware. El firmware es un punto de encuentro entre el hardware y el software, en el sentido de que incluso tratándose de líneas de código, datos e instrucciones intangibles, estas están estrictamente ligadas a un componente de hardware. Bueno, en mi resumen, un firmware es un software que maneja físicamente al hardware. El programa BIOS de una computadora es un firmware cuyo propósito es activar la máquina desde su encendido y preparar el entorno para cargar un sistema operativo de memoria RAM y disco duro. El firmware, también conocido como un soporte lógico ininterable, es el programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo. Es parte del hardware porque siempre está integrado en la electrónica, pero no deja de ser un programa informático, por lo que también es un software. También tenemos, yo les voy a hablar sobre unos antivirus. Hay varios tipos de antivirus, pero yo encontré tres en específicos: el antivirus preventores, antivirus identificadores y antivirus descontaminados. Bueno, yo ahorita les voy a explicar un poco acerca de esto, ¿ok? Antivirus preventores. Se caracteriza por anticiparse a la infección para evitar la entrada de un programa malicioso en el ordenador. Por tanto, su nombre hace referencia a su capacidad de prevenir el ataque de los virus a los sistemas informáticos. No obstante, el almacenar en la memoria de la computadora no son más utilizados, ya que pueden ralentizar el funcionamiento del equipo. Esto sirve para que no entren los virus a la computadora. Vamos con el siguiente punto: antivirus identificadores. Bueno, su función de este antivirus es, como su nombre lo indica, identificar amenazas que pueden afectar el rendimiento del sistema operativo. Para ello, exploran el sistema y examinan las secuencias de bytes de los códigos que están relacionados con los programas peligrosos. Esto nos ayuda a mejorar nuestra computadora, nuestro PC. Identifica y elimina para que no entre el virus y no pueda eliminar algún archivo que tengamos de mucha importancia. Porque, como ustedes ya saben, los virus pueden eliminar cualquier archivo que tengamos nosotros. Incluso hasta podemos perder mucha información. Ok, vamos con el siguiente punto. Este siguiente punto
se llama, el antivirus se llama descontaminadores. Su objetivo se centra en acabar con la infección que ha dañado el ordenador. Eliminación para ello los virus. Asimismo, también trata de devolver al sistema el estado en el que se hallaba antes de ser atacado por el programa malicioso. Bueno, esto nos ayuda muchísimo ya que lo descontamina por completo y nos ayuda a regresar los programas en orden y nos ayuda a mejorar el rendimiento de la computadora. Bueno, en mi caso yo les recomiendo mucho tener un antivirus en su computadora porque es muy importante, ya que estos antivirus nos facilitan a que no le entre virus a nuestra PC y nos ayuda a que sea estable la computadora y entre otras cosas. Bueno, de igual forma les quiero decir que sean muy precavidos con las páginas que entran porque en esas páginas pueden tener virus cuando te salen los anuncios. Entonces tú debes de ser muy precavido y observar para que igual no te vayas a meter en el virus. Y así pues ya les dejo con mis compañeros que ellos quedaremos en la conclusión final. Gracias por prestar atención. Y pues bueno, para concluir, tenemos una grande comparación entre hardware y software, empezando por lo que es su definición, que como se ha mencionado, el hardware son componentes físicos, o sea, son tangibles. En cambio, el software son componentes dentro del sistema, o sea, que son intangibles. Sus funciones son diferentes porque el hardware lo que hace es interactuar con el usuario. En cambio, el software transmite información y órdenes dentro del hardware. La naturaleza del hardware es física y pues el del software es lógica. La creación del hardware fue con materias físicas. En cambio, el software se creó mediante códigos de programación. La interdependencia del hardware requiere la instalación del software para funcionar y el software pues requiere ser instalado en el hardware para funcionar. La durabilidad del hardware depende del desgaste al que esté sometido y del software su durabilidad depende del uso y del paso del tiempo. El motivo del fallo del hardware puede ser aleatorio de fabricación o por sobreesfuerzos, y el software pueden ser fallos sistemáticos de diseño. La seguridad del hardware es susceptible a backdoors introducidas en fabricación, y la seguridad del software es vulnerable a ataques informáticos diversos. Para la reparación del hardware se refiere a una sustitución en un componente. En cambio, en el software solo basta con reinstalar el software dañado. Entonces, en conclusión, tenemos que son bastante diferentes, pero se necesitan el uno al otro para poder funcionar. El software es igual de importante que el hardware, porque juntos son uno mismo, y esto se le llama firmware, un sistema completo que hoy en día y en estos tiempos es nuestra herramienta principal y la más fuerte.